Levante sus dos manos y diga: estoy listo. Vamos, diga fuerte: estoy listo para recibir la palabra incorruptible del Cristo resucitado. ¿Cuántos están listos? La palabra de Dios. Amén. Saludamos a todos los que nos están viendo por las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube y por otras plataformas donde estamos seguros que esta palabra va a correr y Dios hará la obra. Muchas veces nosotros no nos imaginamos lo que Dios es capaz de hacer cuando predicamos el Evangelio. Pero alguien se va a encontrar con una palabra y esta palabra habrá transformado su vida. Esta palabra habrá bendecido su matrimonio, su familia. Por eso hoy me siento honrado de que mi pastor haya confiado en mí la bendición de predicar este precioso evangelio una vez más con ustedes. Yo, aunque soy de casa, yo puedo decir: no, pues yo me puedo subir aquí las veces que quiera. No, para mí esta es una gran responsabilidad y es un gran privilegio. He pasado toda la semana invirtiendo mi tiempo, horas en oración, en lectura, para poderle predicar a usted una palabra que bendiga su vida. No nos paramos aquí para hablar un par de disparates. Mi esposa es testigo del tiempo que yo invierto para preparar un sermón. Horas, días, porque ustedes merecen lo mejor. Porque ustedes son real sacerdocio. Ustedes son pueblo adquirido por Dios. Merecen lo mejor. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Quiero compartir con ustedes más que una predicación, una enseñanza, y tiene que ver con el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Cuando esté listo me avisa y arrancamos el avión. ¿Estamos listos? Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Mire lo que está diciendo aquí el apóstol. Ese Dios justo, esa justicia. ¿Cuántos aquí saben que Dios es justo? Cuando nosotros decimos Dios es justo, nosotros estamos diciendo Dios le pagará al pecador por su pecado lo que merece. Eso es justicia de Dios. Dios le dará al pecador, pero Pablo dice que por medio de la fe en ese Jesús, el pecador puede ser salvo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo. ¿Cuántos justos hay aquí? Amén. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Recuerdan aquel pasaje que Pablo dice: no andamos por vista, andamos por fe, caminamos por fe, perseveramos por fe, vivimos por fe? Padre, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que me des la capacidad, la sabiduría para entregar esta palabra a tus hijos. Una vez más te agradecemos por el gran honor que nos das de estar en este lugar tan santo, tan lindo como es tu altar. Padre, mientras tu palabra es predicada en esta preciosa mañana,
que tu evangelio va a traer a miles, no a cientos, sino a miles, a la gracia. Y que mientras tu palabra es predicada, Señor, tú puedas hacer milagros, sanando, liberando y haciendo maravillas en medio de tu pueblo. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Ahora sí le voy a hacer una recomendación. La recomendación es: si usted considera retener todo lo que Dios le va a dar hoy sin tomar apuntes, entonces usted es una persona privilegiada. Pero yo le recomiendo hoy que apunte lo más que pueda, porque el mensaje que voy a compartir con la iglesia esta mañana, algunos dirán: pastor, pero este es un mensaje evangelístico. Pero un predicador dijo en una ocasión: hay que predicarle el evangelio a los evangélicos. El mensaje tiene como propósito motivar a la iglesia esta mañana para que compartamos el evangelio. Dios nos ha dado a nosotros el privilegio. ¿Escuchó eso? Este es un privilegio. El que Dios nos haya dado a nosotros el compartir su palabra. Hoy vamos a ver el por qué el apóstol Pablo no se avergonzaba del evangelio. Vamos a ver las razones por las que Pablo dice: no, yo no me avergüenzo del evangelio. Yo sospecho que algunos aquí, sentados en las bancas de esta iglesia, se han avergonzado del evangelio. Posiblemente hemos tenido ciertos temores al orar en público a la hora de tomar los alimentos. Nos hemos avergonzado, posiblemente no queriendo compartir. Pero hay una forma más, pero más visible para uno avergonzarse del evangelio, y es cuando vivimos contrario a lo que el evangelio dice. Avergonzarse del evangelio no solamente es no compartirlo. Avergonzarse del evangelio no solamente es no hablarlo, no compartirlo, sino que también es vivir contrario a lo que el evangelio dice. Hoy vamos a ver por qué el apóstol dice: yo no me avergüenzo del evangelio. Y por favor, iglesia, yo espero que usted haya dormido bien la noche. Dije: espero que usted haya dormido bien, para que usted pueda recibir la palabra que Dios nos va a dar esta mañana. Los textos leídos se dice que es la declaración más importante. Escuche, la declaración más importante que jamás haya sido leída o escrita, Se considera que la carta a los romanos es el corazón de la Biblia. Algunos estudiosos, eruditos, teólogos dicen que si nosotros no tuviéramos la Biblia por alguna razón, la Biblia completa, pero solamente tuviésemos la carta a los romanos, tenemos suficiente palabra para evangelizar al mundo. Porque en la carta a los romanos tenemos el evangelio. De hecho, la carta habla del evangelio. El propósito de la carta es el evangelio. En esta carta tenemos el poder de Dios. En esta carta tenemos todos los ingredientes para la redención del ser humano. Tenemos salvación por la fe en Jesucristo y tenemos gracia por medio de Jesucristo. Entonces dicen que si nosotros no tuviésemos la Biblia completa, pero tuviésemos la carta a los romanos solamente, tenemos suficiente palabra
para llenar el mundo con el evangelio. La epístola a los romanos es un tesoro. Es una pieza maestra, dijo Lutero. ¿Sabían ustedes que Lutero, cuando comenzó la reforma, Lutero se encontró con la carta a los romanos, especialmente el capítulo 1, versículo 17? Lutero agarra la carta a los romanos y lee específicamente el versículo 17, donde dice que la justicia de Dios se revela. El evangelio revela la justicia de Dios. Lutero odiaba la palabra justicia, porque Lutero había aprendido y enseñaba que la persona se salvaba por medio de las obras, por medio de los sacrificios, por medio de los rituales. Pero cuando Martín Lutero se encuentra con la carta a los romanos, especialmente el versículo 17, dice que en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ese pasaje transformó la mente de Martín Lutero. Ese pasaje, el Espíritu Santo lo tomó y se lo reveló a Martín Lutero, y por eso hablamos de este hombre como el gran reformador. Impresionante. Olvido el nombre de un predicador en los años 70 que estuvo estudiando, escuche esto, estuvo estudiando la carta a los romanos por 16 años. No es que no leía la Biblia o que solamente se enfocaba en leer la carta a los romanos, no. Él leía toda la Biblia, pero se mantuvo por 16 años estudiando la carta a los romanos. Él tuvo que parar debido a un problema de salud, pero él dijo estas palabras: si Dios me permitiera más fuerzas, comenzaría otra vez a estudiar la carta a los romanos. Mire lo que dijo Martín Lutero. ¿Quiere escuchar lo que dijo este gran hombre? La epístola a los romanos, dijo, es una pieza maestra del Nuevo Testamento. Y él es el más puro evangelio. Esta carta, dijo Martín, es digna de que todo cristiano no solamente se la sepa de memoria, palabra por palabra. Miren lo que recomendó Martín Lutero: los cristianos deben de aprenderse la carta a los romanos de memoria, palabra por palabra. Porque la carta a los romanos, dijo, entre más se lee, se vuelve más apetecible. El evangelio de Jesucristo no es como cuando usted va a buffet a los chinos, que usted come y se llenó y ya no quiere más. Usted lo que quiere es vomitar. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, usted quiere más todavía. Yo pensé que estaba predicándole a la iglesia correcta esta mañana. Yo no sé. Mi esposa me dice: Omar, descansa, acuéstate. Me pasa, pastor, que cuando me meto. Me pasa que le digo a mi esposa: esto es increíble. Es la cosa más maravillosa. Y la carta a los romanos debiera ser, o dicen, el corazón de la Biblia. Encontramos el evangelio, encontramos la gracia, encontramos el perdón, la redención. Ahí encontramos todo. Debe ser leída, debe ser estudiada y debe ser memorizada. Por supuesto, toda la Biblia es inspirada por Dios. Esta carta, estoy levantando una plataforma, téngame paciencia. Ya lo veo así como desesperado. ¿Y para dónde va el pastor? Esta carta fue enviada, dirigida a una iglesia que Pablo no conocía personalmente. Pablo envía esta carta, pero Pablo no conoce a la iglesia. Pero en la introducción de la carta dice Pablo: deseo ansiosamente, estoy anhelando ir a Roma para compartirles un don espiritual.
Yo quiero ir a Roma. Quiero estar en Roma porque quiero ministrarles un don espiritual. Cuando usted lee esto, no vaya a pensar que Pablo llevaba dones en alguna bolsa para dárselos a los hermanos. Cuando Pablo dice yo quiero ministrarles un don espiritual, Pablo está diciendo yo quiero ver en qué puedo ayudar espiritualmente. Quiero ir a Roma porque quiero predicarles el evangelio, quiero anunciarles el evangelio, quiero hablar del evangelio. Y aquí entra el mensaje: porque no me avergüenzo del evangelio. La razón por la que yo quiero ir a Roma, la razón por la que yo quiero llegar a ustedes, y deseo que el Señor me dé la fuerza para poder estar con ustedes, es para predicarles el evangelio. Porque yo, dice Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio. Yo creo que si tuviéramos a Pablo aquí enfrente hoy y nos paráramos a la par de él, yo personalmente me sentiría enano, chiquito. Yo le agarro los zapatos a Pablo y se los limpio. Yo me quito el sombrero si anduviera, me quito la gorra si anduviera, porque Pablo nunca se avergonzó del evangelio. Nunca. Pablo decía, y lo dice en la carta: me siento deudor. Yo me siento deudor, señores, a judíos, a griegos, a gentiles, a cualquiera. Yo le predico el evangelio. No me importa la lengua, la raza, no me importa. Yo no me avergüenzo del evangelio. Señores, yo no tengo por qué avergonzarme. Escuche, humanamente hablando, subraye esto, humanamente hablando, si había un predicador, un apóstol que tenía que avergonzarse o que podía avergonzarse del evangelio, era el apóstol Pablo. Pregúnteme por qué. No, con ese entusiasmo no le predico. Pregúnteme por qué. Humanamente hablando, el apóstol Pablo era el indicado de avergonzarse del evangelio. Pablo llevaba las marcas, las heridas. El apóstol Pablo, por la predicación de este evangelio, fue encarcelado en Filipo. ¿Recuerdan? ¿Fue encarcelado dónde? En Filipo. ¿Con quién? Con Silas. Lo metieron en el calabozo de más adentro, los agarraron a azotes, los amarraron con cepos, con grillos, los maltrataron, los insultaron. Eso pasó en Filipo por la predicación del evangelio. Fue por la predicación del evangelio que Pablo fue expulsado de Tesalónica. ¿Están todos aquí? Fue sacado en secreto, colgado en una canasta por las murallas de la ciudad de Damasco. Fue escoltado para poder salir a salvo de la ciudad de Berea. Los discípulos, los mismos discípulos, lo sacaron escoltado. Pablo, es mejor que te saquemos de este lugar porque te van a matar. Lo escoltaron. ¿Alguna vez lo han escoltado a usted por predicar el evangelio y lo sacaron porque si no lo mataban? ¿Hemos llegado ahí nosotros? A ver, pregunto, ¿alguna vez lo dejaron tirado en Houston a usted por predicar el evangelio y lo tuvieron que ir a recoger al 59 allá por el 8? Pablo fue apedreado y dejado como muerto en la ciudad de Listra. Pablo fue considerado como un imbécil en Corinto, acusado de blasfemias en Jerusalén, donde casi lo matan. ¿Estamos aquí en la iglesia? Si había un hombre que tenía 1000 razones para avergonzarse del evangelio, era el apóstol Pablo. Escúcheme, cualquier hombre normal, si hubiese sentido tentado de cambiar de trabajo, ¿no creen ustedes? Los veo muy callados hoy ustedes aquí. Cualquier hombre normal se hubiese sentido tentado de cambiar de chamba. No, si yo sigo predicando este evangelio me van a matar.
Pablo tenía razones suficientes para avergonzarse del evangelio. Pero él dice, a pesar de todo, yo no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo. Cualquier ser humano, hermano, cualquier ser humano normal, si hubiese sentido tentado de cambiar de trabajo, Pablo hubiese dicho, no, yo no puedo continuar con esto. Me apedrearon, me dejaron como muerto, me han ridiculizado. Mire, hermano, la cosa más dura para uno es la burla. Yo no sé usted, pero pocas cosas son muy difíciles de soportar para mí. La burla es una cosa terrible. Pablo está en Atenas predicando y se burlan de él. Sí, Pablito, siga, Pablito. Ya te vamos a escuchar. Siga. La burla. Pero Pablo dice, quiero ir a Roma a predicarles el evangelio, porque yo no me avergüenzo. Yo no me avergüenzo del evangelio. Ahora, yo sé que algunos de ustedes vinieron hoy con el deseo de escuchar una palabra quizás diferente, una palabra que les ayude a expandir su negocio, una palabra que les ayude a invertir. Vamos a dejar esos mensajes para otra ocasión. Hoy el Espíritu Santo le place tener a este servidor enfrente suyo para decirle, predique el evangelio y no se avergüence del evangelio. Escuche, cuando Pablo dice estas palabras, el cristianismo tenía muy mala reputación en Roma. Cuando Pablo dice estas palabras, no me avergüenzo del evangelio, el cristianismo tenía muy mala reputación en Roma. Los romanos acusaban a los cristianos de ser ateos. ¿Por qué? Porque los cristianos no adoraban otras deidades. Los cristianos se rehusaban a adorar a otros dioses. Entonces los romanos decían, ustedes son ateos porque ustedes no quieren adorar otras deidades. El cristianismo tenía muy mala reputación en esa época. Algo más, los romanos acusaron a los cristianos y les decían que eran caníbales. ¿Usted sabe lo que son los caníbales? Los que se comen la gente. Gente comiendo gente. Y la razón por la que los acusaron de esta manera fue porque los cristianos se reunían en las casas, adoraban a Jesucristo y compartían la mesa, la Santa Cena. Y cuando se daban la Santa Cena unos a otros, decían, el cuerpo de Jesús está aquí, la sangre de Jesús. Entonces esto lo malinterpretaban los romanos y decían, esa gente son caníbales. ¿Se acuerda? Bueno, yo soy un poquito de la vieja escuela. Yo no sé usted si es de la misma vieja escuela de la cual soy yo, pero yo recuerdo que antes nos llamaban a los come gallinas nosotros. No, yo estoy hablando con gente moderna hoy entonces aquí. Pero hermano, hace muchos 20, 25 años atrás creo, allá van los come gallinas. Si hubiesen visto a la pastora Belkis allá caminando 20 años, ahí va la hermana come gallina. El evangelio o el cristianismo en sí tenía muy mala reputación. Escuche esto. También los romanos consideraban que el cristianismo era un peligro para la estabilidad del imperio en cuanto a la política. Ellos decían, si esta gente crece, si esta gente se expande, va a ser un problema para nuestra política. ¿Cuántos están aquí? A ver, levánteme la mano y diga, pastor, estoy aquí. A ver, dígame, estoy escuchando, pastor. Ellos decían, si esta gente
propaga ese mensaje, va a ser un problema para nosotros en nuestro imperio. Se sentían amenazados la estabilidad política. Escuche esto. Los romanos, mis amados, solían ser muy abiertos en materia de religión. Esa gente era muy abierta a las religiones. I don't have a problem. Adora a Jesucristo siempre y cuando adores al emperador de Roma. Yo no tengo ningún problema de que ustedes canten, se reúnan en las casas, se coman unos a otros porque ustedes son caníbales. Yo no tengo ningún problema siempre y cuando ustedes adoren al emperador. Y los cristianos nunca se mezclaron, nunca decidieron adorar a otro Señor que no fuera su Señor Jesucristo. Y fue esa exclusividad la que llevó al cristianismo a ser perseguido. Repito, fue esa exclusividad del cristianismo lo que provocó la persecución del imperio de Roma. Escuche esto. ¿No le parece que estamos viviendo días similares? De que el mundo en el que vivimos es capaz de tolerar cualquier cosa que usted y yo hagamos en la iglesia, menos. Escuche, el mundo, la sociedad en la que vivimos dice: ok, adora a tu Cristo, levanta tus manos, ofrenda, siempre y cuando adoptes las leyes que nosotros estamos declarando. ¿No es igual? Pregunto, ¿no es lo mismo? Claro que sí. Porque si tú te rehusas y te vuelves exclusivo a adorar solamente a Jesús, entonces te vamos a perseguir. Y han levantado una serie de corrientes inmorales. Entonces ellos quieren que nosotros veamos esa inmoralidad como algo normal. ¿Qué silencio? No, yo no sé cómo interpretar este silencio. Realmente tengo miedo. No sé si es que se me está durmiendo o no sé que está asustado. Pero la sociedad en la que vivimos es igual. No hay problema. Celebren sus cultos, pero recuerden, ustedes no pueden ser exclusivos porque hay ciertas cosas, ciertas corrientes que forman parte. Escuche bien, la sociedad puede tolerar cualquier cosa, pero cuando se trata de sus principios y de su fe cristiana, usted va a tener problemas. De hecho, yo dije en la mañana que hay lugares públicos donde usted puede predicar el evangelio, pero le dicen: menciona la palabra Dios, la palabra Jehová, no hay problema. Solo asegúrate de no mencionar el nombre de Jesús. Conozco un amigo, pastor en El Salvador, que lo invitaron hace 5 o 6 años a la asamblea a compartir una pequeña conferencia. Y lo llevaron a un cuartito y le dijeron: usted hable del evangelio, predique, solo asegúrese, pastor, de no mencionar el nombre de Jesús. Y el pastor dijo: si yo no voy a hablar del nombre de Jesús, inviten a otro, porque no hay evangelio sin Jesús. Dije, no hay cristianismo sin Jesús. No hay evangelio sin Jesús. Charles Spurgeon dijo: predicador, si no tienes a Cristo en tu sermón, bájate del altar. Bájate del altar. Si en tu sermón no está Cristo, bájate. Cállate. También dijo Spurgeon: panadero, si no tienes pan en tu panadería, pues ciérrala. Era mexicano Spurgeon, creo.
Si no tienes pan en tu panadería, ciérrala, porque o quítale el rótulo de que ya no vendes más pan, ya no tienes. No hay evangelio sin Jesús. Este precioso evangelio es del Hijo de Dios. Tremendo. Yo me estoy disfrutando la prédica. Ya voy a terminar. Lo que pasa es que mi introducción por lo general es larga, pero ya vamos alzando vuelo. Dichosos ustedes que están sentados escuchando la palabra de Dios ahí. Dichosos ustedes que están enfrente de Dios en esta mañana. Dichosos ustedes que están enfrente de la verdad en esta mañana. Porque hay muchos reunidos siendo confundidos. Sin embargo, usted está escuchando la palabra viva de Dios. Escuche bien. Los cristianos en esa época, ellos proclamaban, diga conmigo, proclamaban, diga fuerte como que usted vino al culto, diga proclamaban. ¿Qué proclamaban los cristianos en la época de Pablo? Los cristianos proclamaban que su Salvador era un carpintero, escuche esto, judío, que había nacido en una aldea desconocida en alguna parte de Palestina, pero que un emperador romano lo había condenado a muerte en una cruz. Ellos confesaban y proclamaban esta gran verdad: nuestro Salvador era un carpintero que aprendió la carpintería con su padre José en un taller. Luego lo condenaron en una cruz, lo mataron en un madero. Ese es nuestro Salvador. Y ellos lo predicaban. Ellos no tenían problema de hablarlo. Ahora, hablar este tipo de mensaje en medio de la sociedad donde vivimos no es políticamente correcto, como tampoco lo era en el tiempo de Pablo. Los griegos se sentían golpeados. Los judíos se sentían golpeados. ¿Cómo es posible que el destino eterno esté en la fe de un carpintero? No lo podían aceptar. Por eso cuando Pablo evangelizaba a un judío, los judíos le decían a Pablo: muéstrame una señal para yo creer. Que haya un rayo en el cielo en este momento y yo creo en el evangelio. Por eso Pablo dice: los judíos piden señal. 1 Corintios capítulo 1 versículo 22. Los judíos piden señal. Pablo hablaba a los judíos en la sinagoga. Los judíos decían: muéstranos, Pablo, que se levante el mar y que vuelva a caer. Muéstranos, Pablo, una señal para que nosotros podamos creer en el evangelio. Porque los judíos piden señal. Los judíos pedían señal. Como muchas personas, uno les predica el evangelio: a ver, ábreme el mar otra vez. Ya me han dicho a mí así. Ya me han dicho: a ver, estírele la mano a ese que no tiene mano. Entonces yo voy a creer. A Pablo se lo dijeron. ¿Cuántos están aquí? Los judíos, pásenme el versículo por favor. Los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Cuando Pablo predicaba a los judíos le decían: ok, muéstrame una señal y yo voy a creer en el evangelio. Pero cuando Pablo hablaba a los griegos, ¿sabe qué decían los griegos? Los griegos se paraban, armaban su corbata, se peinaban bien bonito y decían: Pablo, dame algo nuevo, algo que me conmueva mi cosmovisión psicológica, algo nuevo, una revelación nueva, algo que nunca haya oído. No me estés hablando de ese carpintero que condenaron en la cruz. ¿Cómo es posible que yo pueda creer en ese mensaje? Por eso Pablo dice: los judíos piden señal y los griegos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Oh, aleluya.
Ellos piden señal, los griegos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Levanten sus dos manos, diga conmigo, la palabra de la cruz. Vamos, diga, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero celébrelo. Pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y después al griego. Para nosotros es vida eterna. Aleluya. Levanta sus manos, diga conmigo, para nosotros es vida. Vamos, levante su mano, diga, para nosotros es vida. Para nosotros es poder de Dios. Para nosotros es libertad, vida eterna. My God. Los judíos piden señal, los griegos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Impresionante. Los cristianos proclamaban esto y no tenían problema de hacerlo. Y el apóstol Pablo había experimentado personalmente el poder del evangelio en sí mismo. Ustedes saben, ustedes han leído la escritura. ¿Quién era Pablo antes? ¿Quién era Pablo antes? Era él un perseguidor de la iglesia. Cuando usted lee el testimonio de Pablo, usted encuentra unas expresiones bastante raras, como por ejemplo, Pablo era perseguidor de la iglesia y dice que respiraba amenazas de muerte contra los cristianos. Respiraba. Pablo parecía un caballo respirando en contra. Era un odio que tenía para con los cristianos. Él bebía, comía, dormía y vivía pensando en destruir el cristianismo. Pero el evangelio le llegó. Dije que el evangelio le llegó. Entonces Pablo había experimentado personalmente el poder transformador del evangelio. De hecho, yo quiero darles un tip a los hermanos que están aquí, especialmente a los que se me están durmiendo en esta preciosa mañana. Quiero darles un tip. Cuando usted lee acerca del apóstol Pablo, solamente encontramos un 5% de su testimonio. Digo, de lo que él era antes. ¿Cuánto? Como un 5%. En comparación a lo que Pablo es después de la conversión. ¿Están aquí todavía? A ver, lo voy a explicar, Señor, ayúdame, dame la capacidad y las palabras salvadoreñas para que mis hermanos me entiendan. Usted solamente va a encontrar el 5% del testimonio de lo que era el apóstol Pablo antes. Y va a encontrar el 95% de lo que Pablo es después de su conversión. Por eso, cuando usted va a testificar acerca de Cristo, hermano, la próxima vez que usted agarre el micrófono aquí, no diga usted que usted fue esto, que usted fue la otra, que el diablo la arrastró, que el diablo hizo con usted. No, deje de andar con esas cosas. Ahora usted diga: yo soy una hija de Dios. Soy heredera con Cristo Jesús. Hay quienes se enfocan en lo que eran antes. No se enfoquen en lo que era antes. Mire que yo era un asesino, mire que yo era un violador. No. Porque es más lo que Cristo ha hecho por usted que lo que usted era antes. ¿Me escucho? Usted es más lo que Cristo ha hecho hoy que lo que usted era antes. Por eso no se enfoque en lo que era antes. No se gloríe en lo que era antes. Gloríese en lo que es hoy. Pero ese es un sermón aparte, lo vamos a aplicar otro día. Pablo había experimentado el poder del evangelio. Le prometo que en 10 minutos terminamos esto. Ya la introducción ya estamos terminando. Y entramos aquí al mensaje. ¿Cuántos están listos para recibir el mensaje hoy? Ahora el apóstol Pablo dice: déjenme decirle
¿Por qué, a pesar de todo lo que yo he vivido, a pesar que me dejaron como muerto, a pesar de que se han burlado de mí, a pesar de que me han considerado como un estúpido, déjenme decirle, dice Pablo, que yo no me avergüenzo del evangelio? Y aquí está lo primero. ¿Está listo? Porque el evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Escuche, Pablo sabía que este mensaje, que resultaba absurdo para la mente humana, era el poder omnipotente del Dios Todopoderoso. Pablo dice: no existe otro mensaje en el mundo que pueda transformar al ser humano, solamente el evangelio, porque el evangelio es poder. La palabra poder es en el original griego es la palabra dunamis, y la palabra dunamis significa dinamita, y dinamita para nosotros es explosión. Lo que Pablo está diciendo es: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder explosivo de Dios. No me avergüenzo del evangelio, porque cuando yo predico este evangelio, Dios hace explosiones. Las cadenas del infierno se rompen, los demonios huyen. Es un poder explosivo. Dice Pablo, con esto Pablo está diciendo, usted no lo va a encontrar en la Biblia, yo estoy tratando de que usted entienda mejor esto, pero Pablo está diciendo acá: no hay un mensaje, por muy psicológico que sea, que tenga la capacidad de agarrar a un pecador y transformarlo totalmente. Solamente el evangelio. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, yo dije en la mañana algo y no sé si lo pueda decir acá. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quiere que lo diga? Voy a agarrar la Biblia para tener un poquito más de valor, porque si alguien se me acerca le puedo pegar con la Biblia un bibliazo. Pero estoy preocupado, porque ahora dentro de las iglesias, algunas congregaciones tienen ministerios de psicología. Hay congregaciones que ya ven al hermano y el hermano anda pidiendo ayuda y no, hay que mandarlo al ministerio de psicología. ¿Están todos aquí todavía? ¿Puedo decir algo más? Y lo llevan. El problema es, y si hay algún psicólogo aquí, voy a decir esto con todo respeto: Dios bendiga a los psicólogos, trabaje en la rama de la psicología, pero no se meta con el alma humana, porque la psicología no podrá nunca cambiar al hombre o redimir al hombre. El problema que yo tengo con la psicología es lo siguiente, porque la psicología agarra al pecador. La psicología agarra al pecador y le dice: mira, no te preocupes, porque lo que estás pasando es producto de lo que tu papá era antes. La psicología te dice: lo que estás pasando lo llevas en la sangre, don't worry about it. Tú estás sufriendo, pero no es la culpa tuya. La psicología te dice: estás viviendo algo, pero no te preocupes, repite esto varias veces, vas a venir varias veces aquí y yo te voy a dar unas terapias y tú vas a estar bien. El problema es que la persona se va para su casa tranquila por las palabras que recibió. El problema es que después de 2 días a solas comienza a sentir incomodidad y no tiene paz en su corazón, porque la psicología nunca podrá cambiar al ser humano, a diferencia del evangelio. Aleluya. Escuche, no aplauda todavía. Si va a aplaudir, reserve el aplauso para más ratito. El evangelio agarra al pecador y le dice: tú eres culpable, tú eres pecador. El evangelio agarra al pecador y le dice: tú mereces la muerte, pero hay vida eterna si tú aceptas a Cristo.
Mientras que la psicología te dice que tú no eres culpable, te quita de ser responsable, el evangelio te dice: usted es responsable por su pecado. Y si usted no se arrepiente, usted va a enfrentar la ira de Dios. Míreme por favor, porque lo que estoy a punto de decir, esto no está aquí en el sermón, pero esto viene del cielo. ¿Está listo para escucharlo? ¿Usted sabe por qué usted y yo necesitamos el evangelio? Nosotros necesitamos el evangelio para evitar, para evitar que la ira de Dios sea derramada sobre nosotros. Yo espero que hayan dormido bien ustedes. La razón por la que usted y yo necesitamos el evangelio es para evitar que la ira de Dios venga sobre nosotros. Míreme, ¿sabe usted que Jesús en la cruz, a él le dolieron los clavos, a él le dolieron toda la tortura? Lo que más le dolió a Jesús en ese momento fue el derramamiento de la ira de Dios sobre él. Cuando Jesús sintió el peso de la ira de Dios, él gritó y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es el peso de la ira de Dios. Cuando Dios te abandona, cuando Dios te deja solo, sin esperanza, cuando la ira de Dios se manifiesta y te dice: ya no hay esperanza para ti, hay un infierno que te está esperando, pero hay gracia de Dios en este día para salvación y para vida eterna. Levante sus manos, levante sus manos. Necesitamos el evangelio para huir de la ira de Dios. Mire, nosotros somos pero tan raros cuando predicamos el evangelio a la gente. Nosotros vamos con el amor de Dios. Le voy a volar la teología a muchos, como dijo el pastor César hoy. Nosotros vamos con la Biblia. Dios te ama, y es verdad. Jesús murió por ti y te ama. Él se muere por ti, Él está desesperado por ti. Qué raro presentamos nosotros el evangelio. Pablo dice: yo quiero ir a Roma para predicarles el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia, Pablo dice: cuando prediquemos el evangelio, ustedes van a ver a ese Dios justo actuar. La razón por la que tenemos que predicar el evangelio es porque un día el pecador se va a enfrentar con ese Dios justo. Y ese Dios justo le va a pagar al pecador por todo lo que él vivió, hizo en la tierra. Pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Amigo, si usted vino hoy puede usted recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Porque el evangelio es poder. Y yo espero que los que andamos ahí andamos para que no se sienta mal usted, voy a decir andamos. Yo espero que los que andamos ahí medios ahí disparados por un lado y por el otro, hoy, esta mañana, podamos juntar los pies en un solo lugar. De lo contrario, enfrentaremos la ira de ese Dios justo. La ira de Dios es inexplicable. La ira de Dios es única. Termino. Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Diga conmigo: el evangelio es para todos. No, pero dígalo como que usted ya quiere que terminemos esto. Diga: el evangelio es para todos. Mire lo que dice el apóstol: es salvación para todo aquel que cree. Después dice al judío primeramente, pero no vamos a llegar ahí porque eso está muy extenso y usted no va a querer quedarse 3 horas aquí. Pero dice: la salvación, el evangelio es para todo aquel que cree.
Pablo está dejando claro aquí que el evangelio, no importa si tú eres rico o tú eres pobre, el evangelio es para ti. No importa si tú eres un famoso o tú eres un desconocido, el evangelio también es para ti. Ahora escuche, usted no tiene que ser bueno para merecer el evangelio. Como me han dicho a mí, pastor, mire, yo aceptaría a Cristo, aceptaría el evangelio, pero yo quiero dejar el cigarro primero. O sea, la gente piensa que el evangelio se recibe, pero primero hay que ser bueno para recibirlo. Tú no tienes que ser bueno. La Biblia dice que no hay bueno ni uno. Voy a decir algo que no les va a gustar. Pero si ustedes supieran lo malo que soy yo, ustedes no me escucharan predicar. Pero cálmese, no me juzgue. Porque si yo supiera lo malo que es usted, tampoco le predicaría. No hay uno bueno. En medio de nosotros no hay bueno. Mi pastor a veces dice, dele la mano y dígale, usted es bueno, pero lo hace pues de una manera para poderlo ayudar a usted, porque usted tuvo un mal día, una mala semana en el trabajo. Pero realmente no somos buenos, somos malos. Así que si usted supiera lo malo que soy yo, usted no me escucharía predicar. Pero si yo supiera lo malo que es usted, tampoco le predicaría. Porque el único bueno es Dios. No tienes que ser bueno para merecerlo. No tienes que ser exitoso para merecerlo. Como estés fracasado, arruinado, hecho pedazos, ven a Jesús. Como estés, este evangelio es para ti. Este evangelio es para los estafadores, como Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Este evangelio es para los blasfemos, como Pablo. Este evangelio es para los moralistas, como Nicodemo. Este evangelio es para el hispano, para el latino, para el griego, para el judío. Este evangelio es para todo el mundo. Este evangelio, dice Pablo, yo no me avergüenzo de este evangelio, porque este evangelio es tan lindo que abraza al mundo. Todo aquel que pone su esperanza, su confianza en Jesús, este evangelio puede cambiarlo. Yo voy a decir algo y espero que haya dormido bien. Voy a decir algo profundo, Pastor Orlando lo dije en la mañana. Pero creer en Cristo es creer en Cristo. Mire qué profundo esto. No, usted tiene que ofrendar bien por esta palabra. Creer en Cristo es... A ver, lo vamos a decir en coro. Creer en Cristo es... ¿Qué me está diciendo, pastor? Que usted tiene que dejar de descansar en sus fuerzas, porque cuando se le terminan las fuerzas usted no va a tener dónde descansar. Por eso usted tiene que creer en Cristo, sí o sí. Cristo debe ser todo para usted, en otras palabras. Usted no puede tener un plan B. Cristo es el plan A, B, C, D, y sígale con todo el abecedario. Hay que abandonarnos en Él. Hay que confiar en Él. Hay que abrazarlo a Él. Voy a decir esto y termino rápido. Yo supongo que cuando usted llegó al culto esta mañana, usted vio la silla y usted se sentó. Ninguno de los que estamos aquí nos quedamos viendo la silla y diciendo, ¿será que necesita algún soporte? No creo que tenga la capacidad de aguantarme. Ninguno, o alguien pensó así cuando se sentó en la silla.
No, está muy callado. ¿Alguien pensó así? ¿Verdad que no? Seamos honestos. Ninguno de nosotros vimos la silla y dejamos caer todo el peso de nuestro cuerpecito. Pues creer en Cristo es lo mismo. Deje caer todo el peso de su pecado en Él. ¿Lo escuchó? Creer en Cristo es creer en Cristo. Deje caer el peso de su culpabilidad en Él y usted va a descansar en Cristo. Póngase sobre sus pies. Me acompaña con el piano, por favor. Los del coro suban. Levante sus manos, por favor, ahí donde está usted. Y diga conmigo: no me avergüenzo. Dígalo fuerte: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Dígalo de nuevo: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Este Evangelio es vida. Este Evangelio, hermano, bendito Evangelio que nos llegó a nosotros. ¿Cómo me voy a olvidar que cuando yo tenía 15 años? ¿Cómo me voy a olvidar cuando yo vivía en una casa donde era una cantina? Mi mamá por 14 años vendiendo bebidas alcohólicas. Pero el Evangelio llegó. El Evangelio me sacó. El Evangelio me rescató. El Evangelio llegó a mi vida y me transformó. ¿Cómo voy a olvidar cuando me decían: hijo, ora por tu familia, el Señor va a salvar tu casa? Después que el Señor me rescata con el poder de su Evangelio, yo oraba, Señor, y decía: Señor, ¿cómo esta cantina va a desaparecer? Tiene 14 años, pero me explicas cómo va a ser posible que esta cantina se va a desaparecer de mi casa. Y un día a las 3 de la mañana, mientras estaba en una vigilia, yo hacía vigilia solito en la casa, y en la vigilia Dios me habla y me dice: yo soy más real que el viento que sopla. Yo soy más real que todo lo que tú ves con tus propios ojos. Yo soy más real que todo lo que tú puedes percibir. Oh, yo estoy aquí para decirle: nuestro Dios es real. Nuestro Dios es real y está aquí para hacer milagros en esta mañana.